utilizado y podemos mostrar en qué consiste eso, ¿no? Bueno, voy a mostrarlos. Bien, entonces estos son los modelos matemáticos. Este es el modelo de Hofstad, ¿no? Que permite entender claramente el comportamiento del concreto, ¿no? En un ensayo, esfuerzo versus deformación, y cómo es su curva, ¿no? Y considera que la deformación máxima es a 0.038 y el modelo de Todeschini que, bueno, muestra esta característica. Estos dos modelos. Sin embargo, para fines prácticos, en realidad la deformación máxima se considera 0.3, pero parte de este modelo matemático que nos han propuesto y la mayor parte lo usan, ¿no? Entonces, este modelo pueden encontrar con mayor explicación, si hubiera alguna duda, en el libro de Teodoro Harsen, que habla algo, y el libro que es más completo sobre modelos matemáticos, el libro de Park y Pauli, ¿no? Concreto reforzado, que está dentro de la bibliografía y la pueden revisar. En la biblioteca central de nuestra facultad existe ese libro y entonces pueden revisar. Bien. Vamos a... Muy bien, eso sería, en resumen, todo lo relacionado al concreto. Hemos hecho un recuento rápido, de repente no muy amplio, pero es un resumen que puede ser para recordar todo lo que significa la tecnología del concreto para que, bueno, ayude a entender con claridad el diseño de los elementos de concreto armado. Entonces vamos rápidamente a ver ahora el tema del acero. Entonces, el tema del acero. Vamos a la... Un ratito, ponerla. De repente, alguna pregunta en relación al concreto, pueden hacer, no hay ningún problema. Bien, ahora vamos, antes que pasemos al capítulo o al tema del acero de refuerzo, si hubiera alguna pregunta relacionada al concreto, pueden formularlo, ¿no? Bien, si no lo habría, muy rápidamente voy a ponerles al tanto la información disponible, que la pueden encontrar en muchos textos, en información, digamos, en el- en la información electrónica, ¿no? Pueden informarse más al detalle lo que es el acero. Sin embargo, les presento, digamos, unos resúmenes. Bueno, el acero de refuerzo es el componente número 2 del concreto armado y por tanto requiere el entendimiento de este material bajo sus especificaciones técnicas para el uso, ¿no? Bien, no hay que entrar mucho en el detalle porque la fabricación de este material está prácticamente garantizado por el fabricante y lo precisa en sus especificaciones técnicas. Al respecto, la norma que regula el uso del acero es la norma, la AST,
la ASTM A615, ¿no? Y también la norma peruana, la norma técnica peruana o la norma de edificaciones del Perú, también contempla las recomendaciones y las sugerencias para el uso del acero. ¿No? A ver. Bueno, tenemos las características técnicas que debe este, la característica técnica se trata de que son barras corrugadas, como ustedes, muchos de ustedes han podido observar en el curso de materiales de construcción, ¿no? Que tiene corrugaciones, ¿no? Con una altura mínima y también que es de acuerdo a la norma, ¿no? Muy bien. Bueno, bueno, no hay que detallarnos mucho en lo que es la composición química, sin embargo, la información se los voy a poner para que puedan leerlo adecuadamente y tener la cultura técnica de este material. Bueno, pues la composición química de este material está pues basado en el manganeso, el silicio, el cromo y el cromo, el níquel, el vanadio, ¿no? Y el carbón, ¿no? Y el que manda en mayor porcentaje es el carbono, ¿no? Que determina prácticamente la resistencia, que determina la propiedad, determina las propiedades mecánicas del material, ¿no? Bien, una figura acá que les puede mostrar cómo son las varillas, ¿no? De diferente forma y depende de los fabricantes. En el Perú existen solamente dos empresas que se dedican a la fabricación de acero. Una es Sider Perú y la otra es Acero Sipa. Y que ambas plantas producen varillas, ¿no? De acuerdo a los números que vamos a indicar más adelante, tiene esta característica, las corrugaciones, ¿ya? Entonces, ahora, esas varillas de acero para fines de acero estructural, ¿no? Para el caso de nuestro país, solo se produce aceros de grado 60, cuya fuerza de fluencia es 4200, ¿no? En la que es el valor que tomamos en cuenta para el diseño. Sin embargo, los ensayos a través del laboratorio, estas varillas arrojan hasta 6.300 kilogramos por centímetro cuadrado en tracción. En el Perú no produce aceros de grado 40 ni 75, pero las normas en otros países sí lo hacen, ¿no? Entonces en el Perú solamente se produce el grado 60. Ahora, veamos, ahora, para fines de diseño, tomamos en cuenta esta nomenclatura. F es el esfuerzo de influencia del acero y FV el esfuerzo último mínimo que hay que esperar de acuerdo a las explicaciones al fabricante, ¿no? Eh, bueno, entonces, en el Perú se fabrican varillas de 9 metros en forma convencional y de 12 metros en algunos casos, ¿no? Dependiendo, a veces a pedido de los fabricantes, diré, de los usuarios, puede ir a 12 metros, pero estándar es de 9 metros. Bien, ahora, las varillas para su uso desde el punto de vista de diseño vienen codificadas por número, ¿no? Por número, ¿no? Y que los números están basados en los octavos. Y en otros casos en el sistema internacional ya viene por milímetros. En realidad el sistema internacional que, digamos, un poco que se demora hasta ahora el uso, ¿no? Tiene algunos inconvenientes porque los fabricantes predominantes generalmente, pues desde los Estados Unidos y los americanos, aún siguen con su sistema inglés, ¿no? Pulgadas, ¿no? Digamos, estamos hablando en pulgadas, ¿no? Generalmente sus distancias, entonces las varillas
ahora en nuestro reglamento todavía se contempla la nominación en pulgadas, ¿no? En pulgadas. Pero también el código del ACI y la norma peruana ya nos involucra usar, digamos, los términos del sistema internacional que está en metros. Bueno, pero eso de unidades es indistinto, lo importante es saber interpretar cada uno de estas varías, cómo la vamos a usar en el diseño, ¿no? Y bueno, en la tabla del ACI, por ejemplo, viene numerado desde el 2 hasta el 18, ¿no? En el Perú no tenemos esta cantidad de varías. Solamente en el Perú fabricamos de 1/4, 3/8, media, 5/8, 3/4, ¿no? Y 1 pulgada. Eventualmente llegamos hasta 1/8, o perdón, hasta 3/8 de pulgada. Entonces, el resto de medidas casi no. Pero les presento esta tabla porque esta tabla va a ser de uso, digamos, convencional para su diseño. Esta tablita la tienen que tener siempre a la mano porque con esto van a diseñar. En la que se describe, por ejemplo, una varilla de 3/8, ¿no? Que corresponde al número 3, ¿no? La de media que corresponde al número 4 y la de 1 pulgada al número 8, por ejemplo, tienen un diámetro nominal, ¿no? Y tiene un área y tiene un peso. Entonces, generalmente en el tema de diseño van a usar mucho el área, el peso para fines de metrado y el tema de diámetro para ver el espaciamiento. Pero también indica el espesor de la altura de las corrugaciones, ¿no? La altura de corrugaciones, que casi a veces pasa por desapercibido, pero había que tomar en cuenta, porque hay tiempos que las empresas productoras de acero, las corrugaciones lo ponen por el desgaste, viene muy bajo, a veces no cumpliendo la norma, pero es muy escaso. Y bueno, pero también en el Perú se fabrican de 6 milímetros, de 8 milímetros y de 12 milímetros, que son eminentemente comerciales. Bueno, esa tablita entonces siempre va a ser necesario para fines de diseño, ¿no? Y tienen que interpretarlo, su área, su diámetro y su peso. Bien, ¿cuáles son las propiedades mecánicas del acero? Las propiedades mecánicas del acero fundamentalmente es la relación, digamos, el esfuerzo, atracción, fundamentalmente, ¿no? Y esto se puede explicar a través del diagrama esfuerzo-deformación. Igual, ¿no? En la ordenada, el esfuerzo, digamos, del acero, y en las abscisas, la deformación. Entonces, el acero tiene un comportamiento, esto ya lo han visto en su curso de resistencia y materiales, una zona elástica, una zona de fluencia y una zona descendente que vendría a ser, ¿no? De que falla, y ahí, aquí hay una etapa de endurecimiento que permite, digamos, al acero tener información, digamos, desde efluencia hasta el último, ¿no? Pero sin incrementar el esfuerzo de fluencia, o sea, no resiste más, se desplaza nada más, ¿no? Entonces, esa es la característica, y cualquier concreto tiene en un diagrama de esfuerzo de formación cómo resiste, ¿no? De todas maneras, el acero tiene una fuerza de la atracción sumamente interesante y para el cual es el material que se usa como elemento de ayuda a, al concreto armado. Bueno, en esta gráfica se habla mucho de las nomenclaturas de FI, que es el esfuerzo de fluencia, FSU es el esfuerzo máximo, FSU es el esfuerzo de rotura y EI es la deformación por fluencia. Bueno, la deformación SOH, la deformación en la zona de endurecimiento, SU la deformación última, SU la deformación de rotura. Estas características mecánicas del material, fundamentalmente en el diseño vamos a utilizar la deformación por fluencia, el esfuerzo por fluencia y la deformación última, nada más. El resto son temas de investigación, sin embargo, se les da para información necesaria.
¿no? Bueno, el acero puede ser descrito y estudiado su comportamiento bajo cuatro zonas, ¿no? La primera zona que nosotros hemos estudiado en el curso de resistencia y materiales, que es la zona elástica, donde el esfuerzo es igual al modo de elasticidad por la deformación, siendo el modo de elasticidad pues la pendiente, ¿no?, de la curva de la relación esfuerzo-deformación. Ahora, dice, cuando la deformación epsilon s alcanza el valor máximo en esta zona, el acero comienza a fluir, y en ese caso se cumple que el esfuerzo de fluencia es igual, ¿no?, al modo de elasticidad por la deformación en fluencia. Luego viene una etapa, una zona de fluencia. La zona de fluencia es en donde el esfuerzo del acero se iguala ya al esfuerzo de fluencia, ¿no? Luego viene una zona de endurecimiento en la que el esfuerzo del acero está expresado por esta fórmula matemática, que no la vamos a utilizar, pero para fines de cultura general, de conocimiento de la cura esfuerzo de formación, este sería el esfuerzo en la zona de endurecimiento. Bueno, y luego viene la última, la zona de rotura, comprendido en la deformación SU y de la zona de endurecimiento y la deformación correspondiente a la rotura, que es la deformación SU, ¿no? Bien, el acero, comprendido en sus cuatro zonas de comportamiento, tiene las siguientes características. El acero es dúctil, ¿no? O sea, tiene una elongación, ¿no?, que sufre la barra cuando se carga hasta llegar a la ruptura. O sea, tiene capacidad de formación. O sea, la barra se dice que es dúctil porque tiene capacidad de formación. A diferencia del concreto, que el concreto es ágil, ¿no?, se rompe inmediatamente, no hay deformación. En cambio, en el acero sí hay deformación. En otras palabras, hay ductilidad. O sea, la barra tiene ductilidad. También la otra propiedad que tiene la barra de acero, que es, ¿no?, que es un material con dureza, ¿no?, que no permite, digamos que pueda haber penetración de otro material interno, salvo el deterioro al intemperismo. Bien. Luego, la otra característica que tiene el acero es que se aprovecha su resistencia a la tracción, ¿no? Se aprovecha, o sea, fundamentalmente el acero se utiliza para soportar esfuerzos de tracción en el concreto, ¿no? En su momento del análisis y diseño veremos este concepto con más. Bien, luego viene el límite de fluencia, o sea, este límite es en el que el acero deja el rango elástico y comienza la etapa de endurecimiento. Y nosotros vamos a trabajar con este valor de Fi, ¿no?, que nosotros utilizamos para verificar el diseño. Bueno, en general podemos decir que los aceros de dureza natural, el límite de fluencia coincide con el valor aparente de la correspondiente a la escalón de descendencia. Consideramos los aceros resistentes, ¿no?, mayores a 4200, donde el grado de fluencia no está en el código específico del código de la CI, especifica que el esfuerzo de fluencia debe determinarse como esfuerzo correspondiente a la deformación de 0.035 centímetros. Pero nosotros generalmente vamos a utilizar en el diseño en el Perú las normas básicamente contemplando con mucha claridad la resistencia a la tracción en fluencia del acero es 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, la resistencia a tensión se controla por el límite sobre la resistencia en el punto de fluencia, es decir, siempre vamos a tomar en cuenta la resistencia a fluencia. Ya, bueno, todas las resistencias del acero tienen aproximadamente una elongación para el esfuerzo de tensión aplicado, ¿no?, el mismo módulo de elasticidad, es decir, que puedan tener aceros mayores resistencia a la tracción, pero su módulo de elasticidad
se considera igual a 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? O simplemente 2 millones. Entonces, el modo de elasticidad, como repito, del acero es constante independientemente de la resistencia, ¿no? Que puede resistir más o resistir menos, pero se considera que su modo de elasticidad es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos sobre el centímetro cuadrado. Bueno, esto se ha demostrado cuando en el ensayo se ha utilizado cargas moderadas. Bien. Entonces, según la norma peruana, la E060, dice que para utilizar refuerzo en el concreto armado debe ser un acero corrugado, ¿no? Eso es lo que requiere la norma. El refuerzo soldado, si se va a utilizar, debe cumplir los requisitos de soldabilidad que están según la ACTM. Por lo general, hay que prescindir de este tipo de acero soldado. El acero corrugado debe cumplir, dice acá, la norma, las explicaciones, norma técnica peruana 341.031 y las explicaciones de la norma técnica peruana 339.186, ¿no? Ahí indica en la norma, ¿no?, todo lo que el proyectista y el ejecutor debe cumplir, ¿no?, para revisar las varillas que se van a utilizar para la construcción. Bien. También habla en la norma el uso de alambres corrugados, ¿no?, que también, o electrosoldados y alambres de electrosoldados. Todo esto está reglamentado en la norma peruana basada en la STM. Bien. Entonces, es muy rápido el tema del acero. No trato de profundizar mucho su comportamiento de esto, porque se entiende que el fabricante es el responsable de entregar un producto con las características o las explicaciones técnicas que uno va a usar. Sin embargo, el curso no va por el tema de investigación, sino por el tema de usar el material para el diseño, ¿no? Ya cuando de repente ustedes en algún momento profundicen los conocimientos y vayan a hacer estudios mucho más superiores, como una maestría o un doctorado, dependiendo la línea que hagan, podrán interesarse con más profundidad los conceptos y lo que se viene investigando sobre el acero y sobre el concreto. Bien, entonces hasta aquí pienso haber resumido la exposición de los materiales básicos que se va a usar en el desarrollo del curso y en el diseño del concreto armado o en el diseño de elementos de concreto armado. Si hubiera alguna pregunta hasta aquí. Bueno, si no lo habría, entonces queda claro el concepto de los materiales básicos a usar en el diseño de concreto armado. De esto, a ver, voy a la pizarra. ¿Qué debo conocer y nunca olvidarme, digamos, de los dos materiales? A ver, voy a hacer un resumen en la pizarra. Bien. Entonces, de todo lo dicho, tanto del acero como del concreto, ahí estamos, 14/07/2021. A ver, vamos a hablar. O sea, resumen.
¿Qué debemos? El acero, perdón, el concreto. El concreto. Entonces, debemos tener presente durante prácticamente sobre toda la vida profesional y nunca olvidarse estas cosas. Tienen que saber con mucha claridad, saber qué cosa es este valor F'C. ¿Ya? Resumen. Entonces, en el concreto tienen que ustedes saber con mucha propiedad qué es F'C. Resumido. Tienen que saber qué es F'C sub R. Y hemos dicho que esto es la resistencia requerida, que debe ser la que yo debo tener en el laboratorio, el diseño de mezclas, ¿no? Según el diseño de mezclas, para iniciar la construcción. Otro que tengo que ver, ya, otro aspecto que tengo que saber del concreto es su modo de elasticidad. La elasticidad del concreto, que es igual a 15.000 por raíz cuadrada de F'C. O sea, la elasticidad del concreto la tengo que saber con mucha claridad. F'C sub R. Otro concepto que tienen que saber es el F sub R, que es el módulo de rotura, que es igual a 2 por raíz cuadrada de F'C. ¿No? Estos conceptos tienen que estar muy claros durante toda su vida profesional y nunca olvidarse de esto, porque se va a aplicar para cualquier tipo de concreto estos conceptos. ¿Ya? Tienen que tener claro. Si no la tienen claro, pues bueno, siempre van a tener dificultad. ¿Ya? Otra cosa que también tienen que tener en cuenta es sobre las propiedades del concreto, ¿no? Propiedades del concreto. Entonces, las propiedades del concreto que tienen que tomar en cuenta es en el estado endurecido, en el estado fresco y en el estado endurecido. ¿No? En el estado fresco, lo fundamental, controlar la relación agua-cemento. Lo fundamental. Luego, agregados. Calidad de agregados. En este caso, ¿no? El agregado tiene que tomar en cuenta, digamos, con un conocimiento muy claro, y en el estado endurecido también, cuánto debe ser su F'C, su F'C real, ¿no? Y el real. Esto debe tener como resumen, ¿no? Tanto en estado fresco y en estado endurecido. Y, por último, tener con claridad el entendimiento del modelo matemático del concreto, ¿no? En un diagrama de deformación, ¿cuál es la deformación última del concreto? En este caso, de acuerdo a los ensayos y para fines de diseño, se considera que el concreto va a fallar, cualquiera sea la calidad, para una deformación de 0.03. ¿Ya? Entonces, esto es lo básico que ustedes tienen que saber para el concreto, ¿no? Y para el acero, entonces estoy resumiendo, eso es lo que tienen que saber. El acero en el acero tienen que
saber tipos de barra, tipos de barra, o de varilla, saber los tipos de varilla, ¿no? Entonces, en este caso, tiene que ver el diámetro, el área y el peso. Tienen que ustedes, bueno, esto lo hacen con la ayuda de la tablita y tienen que saberlo, ¿no? De qué varilla se trata, ver su diámetro, su área y su peso, ¿no? Luego, tener con claridad que el modo de elasticidad del acero es igual a 2 por 10 a la 6, 2.1 es. 2.1 por 10 a la sexta kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Otra cosa que se tiene que tener en cuenta en el acero solamente es las especificaciones técnicas del fabricante, ¿ya? Y finalmente, del acero, de la teoría, debemos saber con claridad que para fines de diseño y construcción, ¿ya? Para fines de diseño y construcción, la norma peruana, la norma técnica peruana es 0,60, ¿no? Para fines de diseño y construcción, solo considera barras de grado 60. Eso en el Perú, ¿ya? Listo. Para fines entonces de construcciones de concreto armado, deben tomar en cuenta de los dos materiales estas propiedades, esta información y que la tienen que tener clara. Bien, entonces, comprendido estrictamente sus propiedades y todo lo relacionado al concreto y al acero, comprendido todo esto, vamos ahora sí a abordar ya el tema del curso, ¿no? Ya, del curso. De acuerdo al sílabus, en realidad, el siguiente tema es, a ver, el siguiente tema viene a ser concepción estructural. Bien. A ver, vamos. Bien. Concepción estructural. Bien. Miren, a ver, voy a ver. Bien. Bien, vamos a la concepción estructural. El siguiente tema que vamos a hablar es concepción. Aquí empezamos realmente ya el curso en sí, porque lo otro es materiales de construcción, que simplemente les he hecho un recuento rápido. De aquí para adelante sí forma parte ya algo nuevo, algo que ustedes tienen que saber durante toda su vida profesional, ¿ya? Y aquí radica básicamente la aplicación de la mente humana, del criterio. Aquí, a partir de acá, se aplican todo lo que ustedes han aprendido en sus diferentes cursos, desde matemática hasta, bueno,
básicamente la línea matemática que les ha conducido a tener un análisis analítico y lógico, ¿no? Entonces, aquí comenzamos con qué significa la concepción estructural, ¿no? Bien. Y en realidad, esto es lo más importante en el diseño para quienes se van a dedicar a la consultoría, es esto, ¿no? Y a quienes van a dedicarse a la ejecución, les importará más profundizar los conceptos de los materiales y dar cumplimiento a los planos que el proyectista ha hecho. Pero el ingeniero civil tiene que tener con, digamos, con cierto nivel de claridad cómo parte el diseño para que pueda aplicar la construcción. Entonces, esto nace de la concepción estructural. Entonces, ¿qué se entiende por concepción estructural? Por eso es que yo les he pedido a todos, ¿no?, que se agencien de un proyecto de arquitectura de una edificación de unos 200 metros cuadrados de área y de 4 pisos como mínimo. Si es más, mejor. ¿Ya? Para que a partir de ese proyecto arquitectónico apliquemos los conceptos desde el inicio del curso hasta el final, en la que partimos del hecho de conceptuar cómo se va a estructurar esa edificación y cómo se van a dar las columnas, las vigas y todos los elementos que van a ser componentes de esa edificación a nivel estructural. Entonces, el punto de partida es la concepción estructural. Ya tienen, bueno, yo ya les he mandado a través del sistema pidiéndoles que me hagan llegar sus proyectos de arquitectura de acuerdo a la característica que he fijado en el sílabo, y tienen plazo hasta el día 18 de este mes para hacerme llegar sus planos. Yo los revisaré y les indicaré es correcto. Esto no tiene calificación, ojo, solamente voy a revisar si el plano es adecuado o no para que puedan desarrollar ahí sus conceptos, sus aplicaciones del diseño del curso. ¿Correcto? Entonces ya se les ha enviado, ustedes ya pueden estar entregando, pero se ve plazo de entrega el día 18 del mes. Ya, ahí les estoy pidiendo el proyecto de arquitectura. ¿Cuál es el propósito de ese proyecto de arquitectura? A ver, para mucha gente, yo he visto siempre durante todos los cursos, o durante todo el tiempo que vengo dictando este curso, veo que la gran cantidad de estudiantes, o por lo menos un poco más de la mitad, no le dedica tiempo a la concepción estructural. No es que no entienda ni no la pueda hacer, sino que no le muestre interés. Y cuando en realidad aquí comienza la solución de un problema estructural de una edificación adecuadamente, ¿no? Y las soluciones que uno adopte al sistema estructural de esa edificación que van a presentar, ¿no?, nos llevará pues a distintas soluciones. No es única, pero la idea es que esta concepción estructural descanse en 3 conceptos fundamentales: funcionalidad, economía y seguridad, ¿no? Ya, pero volviendo a repetir, ¿qué cosa es concepción estructural? Es identificar, estudiar alternativas, seleccionar, analizar y verificar resultados de la solución estructural teniendo presentes los siguientes criterios. En este caso, funcionalidad, economía y seguridad. Aquí Ingeniero, me quiero... disculpe. Sí, Ingeniero, está enseñando su diapositiva porque se ha quedado en la pizarra. no, estoy en la diapositiva. A ver, vamos. Bueno, de repente...
Ya, bueno, de nuevo entonces, repetimos. Ya les he comentado que el tema fundamental digamos, del diseño de concreto armado comienza aquí. Y todo ingeniero civil, ¿no? Sin excepción, debe tener mucha claridad qué es concepción estructural. De aquí parte todo. De aquí parte el tema de que si una estructura es económica, es funcional y es segura, ¿no? Ustedes cuando ejerzan la profesión parten por este concepto y este concepto les lleva a que deben hacer proyectos desde el punto de vista éticos, ¿no? No plagiar, pues, ¿no? No, como se dice, no repetir, no aplicar el copy-paste, ¿no? Eso no. Aquí esto no tiene, o sea, la solución estructural de cualquier edificación no está escrito en ningún libro, sino que ustedes tienen que llegar a la solución basado en sus conceptos estudiados hasta ahora y el entendimiento de la solución. No, por ejemplo, la vivienda o la edificación que ustedes han elegido para hacer todo el análisis o el diseño de toda la infraestructura desde el punto de vista estructural, no la van a encontrar escrito pues, en ningún libro. Entonces la vamos a ir desarrollando aplicando los conceptos para cada problema que ustedes han seleccionado. ¿Ya? Y entonces repitiendo, ¿qué significa concepción estructural? Consiste en identificar, estudiar alternativas, seleccionar, analizar y verificar los resultados de la solución estructural, teniendo presentes los siguientes criterios: funcionalidad, economía y seguridad. Repito, lo estoy repitiendo como 2 o 3 veces, porque quiero que ustedes aquí entiendan con claridad la importancia del curso y que toda la vida profesional la van a tener que tomar en cuenta. Si un ingeniero civil no tiene claridad en esto, es probable que cometa varios errores. Es muy probable que cometa errores, ¿no? Y la idea es recomendar a ustedes que ninguno haga cosas dice al ojo, ¿no? Para eso está la ciencia, la tecnología, el conocimiento de qué cosa hacer, porque todo lo que encuentran ustedes en la información ha sido debidamente probado, investigado, ¿no? Y que ya tiene
¿Qué tipo de funcionalidad va a tener en el proyecto arquitectónico? En otras palabras, al poner o al identificar la columna, ese elemento no me debe estorbar para nada, todo debe ser armonía, ¿no? O sea, no debe esa columna presentar una característica arquitectónica mala, ¿no? Es, por ejemplo, que ustedes, miren, háganse la idea que ustedes llegan a su casa, abren su puerta y de frente van a ver una columna, ¿no? De frente, a 1 metro está una columna, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se pueden chocar, les aburre ver esa columna de entrada, ¿no? Y así sucesivamente, entonces eso no es funcional. Entonces, ese criterio de funcionalidad tiene que ser manejado con propiedad para poder identificar, ¿no? O para decidir el elemento estructural. Luego viene el factor económico. ¿Qué pasa con el factor económico? No es lo mismo proyectar de repente una columna de 25 por 25 para resistir una carga de 20 toneladas que colocar una columna de 40 por 40 que va a resistir la misma carga, ¿no? Entonces, ¿ahí qué está pasando? Si bien es cierto, aumentarán el factor de seguridad, pero es innecesario porque de repente solo con 25 para soportar 20 toneladas es más que suficiente, adecuándole un factor de seguridad, ¿no? Entonces, proyectando un elemento antieconómico, ¿no? No está bien. Ahora, la economía no solamente se va a dar por la dimensión del elemento, sino por la cantidad de elementos que uno que va a colocar en la estructura para ser resistente, ¿no? Pueda que la edificación que ustedes tienen y que van a proyectar requiera de repente de 20 columnas, según un criterio, pero según un segundo criterio no sería 20 columnas, de repente serían 16. O de repente un tercer criterio, no necesito 16, necesito 12. Entonces, ese manejo de la economía, el costo de la estructuración, también es un criterio importante para poder lograr una concepción estructural adecuada. Bien, el siguiente tema es la seguridad, que está conjugada con todas las dos cosas anteriores, funcionalidad y economía. Si bien es cierto, yo puedo ser económico y puede ser funcional, pero no puedo descuidar la seguridad, que es lo más importante, ¿no? Imagínense que se cae una edificación y mata a la gente. Entonces no lo he hecho seguro y a la vez me puedo ir a la cárcel por haber proyectado una estructura deficiente, ¿no? Y esto no es broma. Ya les digo que el curso, por el hecho digamos, por el mismo hecho de estar en la especialidad, deja de ser menos importante respecto a los demás, ¿no? O sea, este curso es trascendental. Aquí parte la Biblia de su trabajo profesional en el futuro. Y entonces, eso implica que tienen que trabajar con mucha ética, ¿no? Con mucha responsabilidad, porque hay normas que cumplir. Imagínense ustedes que hagan un mal diseño. Entonces, ¿qué va a tener ahí? Responsabilidades civiles y penales, ¿no? ¿Cuántos ingenieros han ido a la cárcel por negligencia profesional, ¿no? De no haber hecho las cosas bien. Entonces, ustedes como jóvenes probablemente no la vean con mucha seriedad, como lo puede ver un ingeniero que ha pasado muchos años y con ciertos niveles de susto, ¿no? Ustedes son jóvenes, pero justo, digamos, en esta oportunidad que llevan el curso conmigo y a la experiencia que he llevado por muchos años, me hace compartir con ustedes que el factor seguridad es, digamos, indudablemente importante en toda decisión del diseño estructural, ¿no? Entonces, no olvidar y no practicar con mucha ética y con mucha seriedad la solución de un problema estructural, ¿correcto? Entonces, vamos a la pizarra
para esquematizar mucho más el concepto de la concepción estructural. Salvo alguna pregunta. Bien. Iremos a la pizarra. Bien. Entonces, quiero detenerme unos minutos en esta parte, como les repito, es de suma importancia en la carrera y en su vida profesional. No hay cosa que inicien trabajando con esto, ¿no? El resto ya viene por añadidura. En realidad, todo ingeniero civil tiene su capacidad para resolver cualquier problema, ¿no? Pero gracias a la formación analítica que ustedes han tenido, ¿no? Miren, vamos entonces a ver el tema de concepción estructural. Les decía que cada uno de ustedes tiene que enviarme su proyecto de arquitectura. Repito acá, aquellos alumnos que ya han llevado el curso, ellos no lo hagan, simplemente refinen lo que ahora vamos a repetir, refinar la concepción estructural que han hecho, ¿no? Entonces, sobre su proyecto que han hecho el ciclo pasado, no van a cambiar, ahí, simplemente allí. Aquellos que solamente son nuevos, estrictamente llevan el curso por primera vez, ellos sí tienen que enviarme su proyecto arquitectónico, ¿ya? Y los que han llevado, yo les pido que es la oportunidad de revisar y volverlo a hacer, ¿no? Mejorar y discutir qué cosa es importante en este tema. Entonces vamos a la concepción estructural. Y este tema va a ser ya aplicado a su trabajo. Bien. Disculpe, ¿Sí? ¿Alguna pregunta? el terreno que comentó que está en el SDA, ¿tiene que ser necesariamente de 200 metros? En promedio 200 metros, como mínimo. Si es más, mejor. Bueno, podríamos hacer una variancia de 190, pero no menos, ¿no? O sea, debe haber una estructura adecuada, ¿no? Es útil para ustedes que aprendan. Este, ¿y de cuántos pisos tiene que, hay un límite o? Claro, ahí en el sílabo le dice 4 pisos como mínimo. Ah, ok, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces vamos a la concepción estructural que les he dicho en la teoría. Ahora vamos a hacer un esquema. ¿De qué se trata? Por ejemplo, ustedes tienen, ahorita, vamos a suponer, su proyecto de arquitectura. Vamos ahí. Vamos a hacer lo que quiero es mostrar los conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, acá puede haber un ambiente, acá otro ambiente, ahí, por acá otro ambiente, por acá otro ambiente. Entonces, en una cosa tan sencilla, voy a explicar qué es la concepción estructural. Vamos a suponer que sea una vivienda esto, ¿no?
Entonces, cuando digo identificar, ¿no? Cuando digo de identificar, significa que yo debo decir, o significa que yo debo, a ver, ¿en qué lugar voy a colocar, por ejemplo, una columna? Pongamos acá. Puede ser ahí. En ese lugar identifico una columna, ¿no es cierto? Y de repente se me ocurre por acá. Vamos a hacer otra columna. Entonces, identificar consiste en ubicar qué elementos estructurales en la arquitectura debo colocar, ¿no? Para que soporte o sostenga la estabilidad o tenga estabilidad la estructura. Entonces, identificar es, ¿ya? Identificar es ubicar adecuadamente los elementos estructurales. Los elementos estructurales, ¿ya? Ubicar adecuadamente los elementos estructurales. ¿Cuáles son los elementos estructurales? Pueden ser zapatas, ¿no? Pueden ser vigas, pueden ser columnas, pueden ser muros, ¿ya? Pueden ser muros, pueden ser losas, coma, etcétera, ¿no? Cualquier elemento que sea estructural consiste en eso, ¿no? Identificar. Ahora, luego dice seleccionar. ¿Qué significa seleccionar? Muy bien, yo ya identifiqué, por ejemplo, estas columnas, por ejemplo, ahí, ¿no? Ya lo he identificado que va a ir. Ahora, al seleccionar, ¿qué significa? Es definir la forma y el tipo. Y el tipo, ¿no? La forma y el tipo. Por ejemplo, aquí, seleccionar. Puede ser una columna, a ver, definir la forma y el tipo. Por ejemplo, voy a definir uno, puede ser columna cuadrada, ¿no? Puede ser columna T, columna T, ¿no? Columna I, ¿no? Columna puede ser rectangular, lo que se me ocurra. Yo voy a pensar en esto, ¿no? Ya seleccionar la alternativa. Si bien es cierto, he dicho, en este punto va a ir una columna, ya ubiqué, ahí voy a poner la columna, pero ahora, ¿qué forma va a tener esa columna? Puede ser también L, ¿no? Por ejemplo, va a ser una L, va a ser una columna en L, va a ser una columna rectangular, cuadrada. Entonces, en eso consiste seleccionar, ¿no es cierto? Y luego viene, ¿no? Como ya seleccioné, ahora ya seleccioné la alternativa, ¿no? Ya, entonces puedo yo ir a un análisis. ¿Qué significa el análisis? Que tengo que analizar que estos elementos estructurales, ¿no? Cumplan lo que dice la norma. Entonces, después del análisis, verifico que eso cumple, ¿no? Esa es la concepción estructural. Muy bien. Ahora, pero todo esto que hago, que hablo acá, ¿no? Que digo,
Entonces, ojo, cuando yo digo seleccionar, no es que lo selecciono porque se me ocurre, sino esto proviene de un análisis. A ver, vamos a suponer, ¿por qué yo voy a seleccionar acá una columna en L? ¿Por qué voy a seleccionar una columna en L? ¿Por qué? ¿Porque se me ocurre? ¿Porque lo veo más bonito? No, tengo que analizarlo. ¿Qué voy a satisfacer con una columna en L? ¿Qué voy a satisfacer estructuralmente, por ejemplo? Porque también puede ser cuadrada, ¿no? Puede ser cuadrada. Y acá puede ser una columna en T, por ejemplo. Esta es una T, este es cuadrado y esta es una L. Entonces, no significa pues que me gusta todo bonito la forma, el tipo, no, sino va por un análisis. Es decir, si esta edificación tiene su sistema referencial X y tiene Y, de acuerdo a los principios de diseño, uno de los grandes principios de diseño, me dice, un requisito de la norma dice que la suma de las rigideces debe ser igual a la suma de las rigideces en Y. ¿Por qué tiene que cumplirse esto? Para que no haya excentricidad en la estructura, para que la excentricidad sea cero y no haya problemas de volteo ante un eventual sismo. Eso va a ver con mucha más propiedad o consolidarán cuando ya pues lleven el curso de antisísmica, el curso de albañilería estructural. Por ahí se va consolidando estos conceptos que partimos ahora en enseñar. Entonces, si yo necesito rigidez, ejemplo en X, ¿no? Miren acá, este es un concepto. Ya, acá hay acá hay una columna, acá hay otra columna, por ejemplo. Ya. Ustedes noten que en la dirección Y hay 1, 2, 3, 4. En la dirección de este ejemplo hay 4 columnas. En este eje que podemos llamar eje 1. Y acá lo podemos llamar el eje A. En el eje 1, en la dirección Y, tenemos 4 columnas, pero en la dirección X tenemos 3 columnas. Entonces, como a mí me dicen que debo satisfacer esto, lo correcto es que la rigidez en la dirección X y la dirección Y debe ser igual a la otra, ¿no? Deben ser iguales. Entonces, ¿cómo logro? Si imagínense que en el eje Y hay 4, de plano voy a pensar que hay más rigidez en esta dirección, ¿no? Y hay menos rigidez en esta otra dirección. Entonces, para compensar, puedo jugar o puedo analizar qué tipo de elemento voy a colocar. ¿Entiendes? ¿Entienden? Entonces, es prudente que al seleccionar se aplique todo el conocimiento relacionado a la estabilidad de la estructura. Es decir, qué rigidez quieres lograr, ¿no? Por ejemplo, al seleccionar acá, bueno, seleccionar, bueno, voy a poner acá, se realiza, se define la forma y el tipo, tomando en cuenta ¿qué cosa? Tomando en cuenta un primer factor, rigidez. ¿Ya? Rigidez, área a ocupar, ¿no? Área a ocupar, importancia del elemento. Cuando digo importancia del elemento, es que no puede ser
por ejemplo, esta columna que está acá no es menos importante, o perdón, digamos, no es menos importante que la otra. Sin embargo, es más crítica, porque va a resistir más carga. Entonces, pueda que esta columna de acá tenga unas medidas distintas a esta, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso dice importancia del elemento, ¿no? Si está con poca carga, menos carga que las demás, algo así, ¿no? Entonces, tiene un sentido analítico de la forma de que yo voy a seleccionar mi elemento estructural. ¿Ya? Entonces, todo esto tienen ustedes en su cabeza, comenzar a analizar, a pensar. Y esto es lo más complicado. Y la computadora no les ayuda. Este es estrictamente el pensamiento humano, cómo resolverlo. Una vez que ya logrado seleccionar, identificar todo, entonces ahí, a partir de ahí, comienzan a utilizar su herramienta, ¿no? Para analizar qué tan bueno es lo que ustedes han decidido. Pero si ustedes no tienen la idea básica de esto, pondrán medidas de allá, acá, y nunca podrán lograr un tema de economía. Entonces, esta estructuración debe decir que debe ser funcional, por ejemplo. Yo al identificar una columna acá al medio, miren, está al medio de un ambiente, esto me hace que no sea funcional. Por lo tanto, esto no debe estar ahí. Entonces, aquí no estoy cumpliendo el criterio de funcionalidad. Bien, ahora, economía. Economía. A ver, ¿será necesario? A ver, pongamos entonces, vamos a suponer, acá tengo 3 metros, acá tengo 2 y acá 4. Miren, entre columna y columna hay esas medidas. Si yo analizo desde el punto de vista económico, ¿me será rentable colocar estas 4 columnas o de repente 3 nada más? Entonces tengo que analizar. Si yo tengo una distancia, por ejemplo, de 2, 3, de repente puedo variar, ir a 4,50 porque acá sería 5 para 4, 9, de repente colocar 3 columnas nada más, ¿no? En vez de 4, o en vez de aumentar 5. Entonces tienen que buscar economía, ¿no? O de repente acá, bien. Ahora viene el otro caso, lo que es seguridad. Yo ya definí que pueden ser 4 columnas y de acuerdo a mi análisis es económico por la necesidad, digamos, vamos a suponer que desde el punto de vista económico pues me sale más caro que utilizar 3 columnas. Sin embargo, por seguridad digo, a ver, ¿qué pasa si pongo 4 en vez de 3? ¿Me hace más seguro? ¿Me es conveniente? Entonces tengo que analizar, ¿no? ¿Cuánto me va a costar poner más o menos columnas? ¿Y qué tan seguro es? Entonces tiene que combinar, ¿no? Entonces aquí hay una combinación de funcionalidad, economía y seguridad. Las 3 cosas tienen que combinarse y tener un resultado óptimo. Perfecto. Entonces eso es concepción estructural. Eso es lo que tienen que a partir de ahora entender con claridad. ¿La van a ir refinando más? Sí, porque van a llevar el de antisísmica, albañil estructural, probablemente lleven concreto armado 2, ¿no? Y ahí se consolida mucho más. Pero aquí parte el concepto básico. De repente ya en los cursos más superiores a veces ya no tocan el concepto de concepción estructural, porque se entiende que desde a partir de ahora lo básico es aprender esto. Bien, entonces queda totalmente claro qué cosa es concepción estructural y les pediría que hagan el desarrollo de su concepción estructural, de su edificio adecuadamente, respondiendo a estos conceptos que les estoy dando. Quisiera revisar, y ojo, miren, yo cuando usted me va a dar sus ejes estructurales y todo, yo reviso y veo pues de que algunos
han tomado el criterio mínimo de colocar sus columnas y todo adecuadamente. Otros no, entonces yo voy a ver eso, entonces califico inminentemente bajo mi concepto de experiencia y un poco de conocimiento, que lo veo mal, o lo veo bien, o lo veo regular, y entonces va a un puntaje, y que se califica de acuerdo a lo que dicen, sí, entonces procuren dedicar y preguntar todas las dificultades que tendrían para poder estructurar. Por eso les he pedido que solo ese plano de arquitectura. Y aquel alumno que probablemente encuentre una arquitectura ya con definición de columnas, vigas, todo, que lo ha dado el arquitecto, será, pues es una solución del arquitecto. Pero que lo dejan ahí y yo lo analizo y está mal, les voy a poner una nota no tan buena, ¿no? Porque se entiende que ustedes están compartiendo una experiencia que no lo han analizado ustedes. Lo ven ahí la columna, lo ven la viga, todo, pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Qué ha pensado el arquitecto para que ponga eso? Entonces no sirve lo que el arquitecto haga desde el punto de vista estructural, sino que ustedes hagan y propongan. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, bueno, Sí. cuando usted comentó que la sumatoria en X y la sumatoria en Y, también se considera lo que son muros portantes, ya que también soportan carga. Ya, muy bien. Ah, esa es una buena pregunta. ¿Cómo te llamas? Rondán, ingeniero. Rondán. Muy bien, Rondán. Veo que te gusta el curso. Ya. Ya. Tu pregunta es sumamente importante. Para aclarar, el curso de concreto armado 1 está orientado, ¿ya? De acuerdo a la SUMIA, a entender el diseño por flexión, por corte, compresión, ¿ya? Por compresión de elementos de concreto armado, losas incluidos, ¿no? Entonces, un modelo estructural para comprender el curso es que se trata de estructuras eminentemente aporticadas, es decir, vigas, columnas, losas, zapatas y como elementos estructurales. En otras palabras, no trabajamos acá con muros. O sea, el muro de ladrillo que por ejemplo, este de acá. A ver. Por ejemplo, este podría ser un muro. De esto no se trata. Ojo, de esto no se trata. Entonces, cuando tu pregunta es que la rigidez sean iguales, es que tú descartas el aporte de muros y todo lo demás. Solamente columnas, vigas, para este caso. ¿Correcto? O sea, Sí, los muros no aportan nada, simplemente tienes que trabajar la estructuración en lo que significa vigas y columnas, nada más. Por eso les digo que a partir de ahora comienza el tema. Ya con los demás cursos verán, pues, en albañería, por ejemplo. Ya en albañería sí toman en cuenta el muro, que la suma de rigideces en X y en Y debe ser igual, pero se considera el aporte del muro y de la columna, ¿no? Pero para el caso del curso, no. Solamente vigas, columnas y nada más, porque la SUMIA habla de ese diseño de fuerzas en flexión, compresión, corte en de concreto armado. Y eso se logra con esto. Entonces, los muros no. O sea, la suma de rigideces está relacionado a elementos estrictamente. Ya. Es una buena aclaración
para todos. ¿Ah? Buena pregunta. Ingeniero, respecto a la pregunta del compañero, y si en caso fuera muros, en el caso de ascensor, Ya, tampoco se no, no. muros. A ver, tu pregunta básicamente ya está orientada al, al desarrollo del curso de concreto armada 2, porque allí sí se lleva placas, ¿no? Placas y se llevan muros de todo, de concreto, ¿no? Entonces, allí sí. Sin embargo, si ustedes pretenden, por ejemplo, un edificio mayor de 4 pisos en la que van a poner un ascensor que es un muro de concreto, pueden considerarlo, no hay ningún problema, pueden considerarlo, porque es un elemento de concreto armado y su rigidez es conocida, ¿no? Porque conocen la geometría y todo lo demás. Pues vamos a suponer acá, eso puede suceder así. Vamos a suponer que acá hay un ascensor, por ejemplo, ¿no? Este muro es de concreto, este muro también, este también. Entonces, este muro de algún modo apoya la rigidez lateral en las dos direcciones, digamos, estos muros aportan rigidez lateral en las dos direcciones. Entonces lo tienen que considerar si es elemento de concreto armado. Pero esto por ahora les pediría que no tomen en cuenta porque esto lo van a ver en el curso de concreto armado 2 con mayor detalle. Pero si quieren, la pueden hacer. Solamente tomando en cuenta el criterio de rigidez. ¿Ya? No así los otros muros, salvo que usted me diga un muro de concreto total. Eso, no, tampoco eso no, pues el curso no está destinado a eso, porque en curso de concreto armado 2 se estudia más detalle eso. ¿Ya? Es que tenemos que Ingeniero, cumplir. disculpe. Sí, Ingeniero, por ejemplo, yo estoy tomando un plano donde el terreno es bastante inclinado y ¿ya? y, y la casa se va a hacer de forma de escalera. Entonces, en ¿Ya? la parte al fondo, estoy tomando como una placa de concreto armado. ¿Ya? No sé si estará bien. No, sí puedes, como les digo, de las placas, todo lo que sea elemento de concreto armado, acá, pueden considerar una placa, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero la idea es que cumplan esto, ¿no? Que haya rigidez en X y en Y, parece igual, o si no, con la excentricidad. Eso no, en realidad, forma absoluta nunca va a ocurrir, pero la idea es que la excentricidad tienda a cero. ¿Ya? Si estás considerando una placa, no hay problema. Para fines de predimensionamiento puede quedar ahí, no hay problema, ¿sí? Para fines de concepción estructural, sí, pero como les digo, para fines de diseño, solamente yo voy a pedir el diseño de columnas porque así dice la sumía, ¿no? Pero su estructuración lo pueden hacer con placa, perfecto, pero no van a ir al análisis de placas, porque eso se lleva en el curso de concreto armado 2, repito. Pero sí lo pueden conceptuar estructuralmente porque se trata de elementos de concreto armado. Sí la pueden estructurar, no hay problema. Pero siempre verificando esto, ¿no? Que la suma de rigidez en X sea igual a la suma de rigidez en Y y que la excentricidad en lo posible tienda a cero, ¿no? Ya. ¿Cómo te llamas? El que me consultó un tema. Rosado, ingeniero. Un ratito. A ver, rosado. Ya. Muy bien. Entonces, puedes tú estructurarlo con placas, con todo. Pero
como les digo, solamente me interesa es a nivel de concreto armado, vigas y columnas para fines de diseño. Pero sí lo pueden hacer su estructuración, considerando placas de concreto armado, sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Ingeniero, bueno, Sí. a ver, una, una consulta. Siempre se ha tenido problemas a nivel de arquitectura y un civil. No se ponen de acuerdo o siempre se ha discutido ese asunto de que el arquitecto, por tema de funcionalidad, trata de evitar elementos centrales o columnas en el centro. Ajá. Ya, pero si lo quito yo, efectivamente los laterales lo cargo en área, lo excedo en la parte, lo vuelvo más robusto a los elementos, quizá, no sé, o sea, ¿cuál es el criterio fundamental si yo obedezco al arquitecto y lo quito? Y Ay, pues, lamentablemente en las edificaciones la mayor parte tienen un elemento central dentro de iglesias, no, no. ¿Qué criterios debo tomar yo principalmente para quitar el elemento central? muy bien. En realidad, eso sucede cuando no hay ética y cuando no hay capacidad de análisis y cuando no interesa en darle una solución apropiada que cumpla esto, que sea funcional, económica y segura. Por ejemplo, que tú hablas, ¿no? Si, si quisieras que no haya columnas en una iglesia, por ejemplo, generalmente una iglesia, ¿qué tamaño tiene? A ver, estamos hablando, pues, iglesias de luces hasta de 10 metros, ¿no? De luz y de largo puede ser un poco más. Ya, si es más, serían catedrales que tienen diseños arquitectónicos distintos. Pero en una iglesia normal, típica, no, no tienes por qué tener elementos necesarios al centro. Lo que tienes que hacer es identificar, pues lógicamente, dónde va a ir tu elemento y luego seleccionar qué elemento estructural te va a satisfacer las cargas que tú estás metrando. Y no puedes necesariamente ir al medio. Por ejemplo, yo ponen en una casa que tiene, vamos a suponer, 10 metros de luz, digamos, de ancho y 20 metros de fondo. Es decir, 10 por 20. Muchos, ¿qué hacen? ¿No? Les da el plano arquitectónico y dice, de frente las columnas cada 3 o 4 metros, ¿no? Y ocasionalmente pues resulta lo que tú dices, Sánchez, ¿no? O sea, una columna en medio de un ambiente, en medio de una sala. Pero si tú haces un trabajo estructural minucioso, no necesitas, ¿no? Incluso puedo ir sin columnas en el medio, sin nada, pero tiene que ir a los costados con una solución, digamos, estructural adecuada y que satisfaga la condición arquitectónica, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de proyectar una, una, una vivienda de un propietario que no quería nada de columnas en el medio. Está bien, le digo, no hay ningún problema, pero tome en cuenta que el costo es diferente al otro, ¿no? Y se resuelve, ¿no? O sea, no, el criterio es aplicar el conocimiento de análisis estructural, seleccionando y identificando los elementos adecuados que satisfagan la carga y la funcionalidad arquitectónica. Eso es lo que es el criterio básico, ¿no? Pero ya les digo, usted, por ejemplo, yo de Sánchez, la pregunta que me hace, es como que si fuera una condición forzada, sí o sí, de colocar una columna en el medio de un ambiente, lo cual es incorrecto, su pensamiento pasar por ahí. Usted tiene que darle la solución de estabilidad estructural a la arquitectura que proyectan. Ahora, es cierto, en algunos momentos pueda que tu solución estructural tan sencilla que lo puedas hacer no le satisfaga al arquitecto y el arquitecto dice, está mal.
Pero ahí está el juego, el desafío del ingeniero civil estructural, cómo resolver, ¿no? Pues puede ser que en el momento se vuelva muy costosa, entonces le dirás, si yo resuelvo de otra manera, la economía o el costo es mayor y por tanto no es conveniente, ¿no? Entonces tendrás que jugar ya con el arquitecto y decir, a ver, dale otra solución arquitectónica para yo darle otra solución estructural, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo hago esto, va a costar mucho dinero, ¿no? Como me ocurre siempre que hago proyectos de esta naturaleza, ¿no? ¿Correcto? Esa es la respuesta, Sánchez, ¿no? O sea, no es que no partas del hecho forzado, sino parte de la solución ética y con conocimiento del análisis Ingeniero, no hay estructural. problema, se puede solucionar, pero a lo hecho de que el funcional no lo evite el arquitecto va también influye también en la parte de economía. Claro que Entonces, sí. eso iba, ¿no? Porque por lo general yo lo puedo quitar incluso columnas, ya, excelente. Eso me obliga a que tengan mayor peralte en mis vigas también. De todas Entonces, maneras. viene el arquitecto, me discrepa, ¿sabes qué? No me gusta peraltes colgados, evita la afluencia de Exacto. luces, sombra, no sé qué cosas más inventa. También hay Correcto. solución, puedo cartelearlo, no, a lo mejor ver Exacto. otro análisis estructural, pero también juega en el tema económico. Correcto. Pues eso es lo que correcto, Sánchez, de acuerdo contigo, es lo que les estoy comentando. Entonces hay casos en que la economía, yo puedo quitarle, como dices tú, columnas y todo lo demás que el arquitecto no quiere, pero eso va a implicar de repente estructuralmente mayor costo. Entonces tienes que ponerle en evidencia al arquitecto que tal va a ocurrir un costo y todo lo demás, y el arquitecto dirá, pues bueno, me parece bien, que no importa, lo que no interesa es el costo, sino interesa la funcionalidad y la seguridad, ¿correcto? Entonces se juegan las tres cosas, pues, funcional, economía y seguridad, ¿no? Por ejemplo, hay algunos propietarios, no me interesa la economía porque tengo plata que me sobra, tengo plata como Atahualpa y yo lo que quiero que quede bonito y que esté seguro, punto. No me hables de economía, yo gasto lo que quiero, ¿no? Como por ejemplo que se construye en los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personalidades en los Estados Unidos que han construido búnkeres debajo de la tierra para evitar una posible guerra, ¿no? ¿No? Entonces, no les importa la economía, sino la seguridad y que, bueno, sea funcional, ¿no? Seguridad que los va a proteger, ¿no? Entonces se combina. Pero volviendo al tema de lo que tú dices, ya lo quito, todo, pero ahí empieza la discusión con el arquitecto. Entonces tú tienes que sustentar, como ingeniero estructural, señor arquitecto, haciendo esto, nos llevamos a esta economía. Y si el dueño está presionado, no hay ningún problema. Pero si no es así, pongamos que una persona de bajos recursos le manda a hacer un proyecto y quieren un capricho arquitectónico complicado que va a costar mucho, entonces tienen que hacerlo saber al propietario para que que eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, en realidad sí hay una discusión, pues de todas maneras, entre arquitecto e ingeniero civil en algunos casos, ¿no? Pero hay arquitectos que sí son flexibles, te dicen, bueno, está bien, vamos a ver si manejamos otro criterio de arquitectura, ¿no? Y haremos. Ese es el resumen, todos los comentarios. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pero resumiendo, Sánchez, todo viene por seleccionar éticamente y estructuralmente con los criterios de análisis una solución que vaya por estos tres parámetros, funcional, económico y seguro, ¿no? No es que trate de forzarte a colocar un elemento donde en un ambiente que no conviene, definitivamente no, se ve feo. Bien. Sí, eso generalmente pasa en proyectos públicos, ¿no? Porque a nivel privado, bueno, puede atracar el monto, bueno, cuesta esto, ya bueno, pónganlo, ¿no? Pero a nivel de una ejecución del Estado, como que es un lío ese caso. Correcto, cierto, Sánchez, cierto. Y eso es
problema efectivamente cuando el arquitecto es terco y no quiere sustentar la situación y el ingeniero tiene que dar la cara, pues, ¿no? Exacto. No, y el arquitecto te dice de frente, ¿no? Para eso eres ingeniero civil, resuélvelo. Ese es el asunto, o sea, no es tan sencillo. Y efectivamente, menos, y hay problemas en que la situación estructural está en una zona de Z3, Z4, entonces hay que pelear con un arquitecto por temas estructurales es un caso. Sí, cierto, cierto. Pero yo lo que les recomiendo es los conceptos generales que hay que tomar en cuenta y los criterios a defender como ingenieros civiles que tienen que hacer, ¿no? Lógicamente, esto pues, la solución óptima que van a tener ustedes va a depender de qué tan formación analítica han llegado. Miren, un buen ingeniero, esto ya es un comentario adicional, ¿no? Ya faltan pocos minutos, pero bueno, miren, un ser humano debe tener la siguiente formación, o sea, para mí, desde mi punto de vista, los requisitos de un ser humano para triunfar en la vida debe tener la siguiente formación. Un primer aspecto, analítico. ¿Ya? Un analítico lógico y pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Bien. Y finalmente, que resume todo el tema, un buen profesional, el otro es la identidad. ¿Ya? Entonces, estos 4 puntos, ¿no?, son básicos en un ingeniero civil. ¿Y cómo se logra que un ingeniero civil tenga pues una alta capacidad analítica y lógica? Con los diferentes cursos de matemática, ¿no? ¿Correcto? Pues por eso que un ingeniero civil se siente mucho más capaz de hacer un negocio cualquiera antes que otro, que un economista, ¿no? ¿Por qué? Por la formación que tiene. Y si ha tenido una alta formación analítica, va a triunfar en la vida sin mayor problema, porque tiene esto. Pero no se da en todas las universidades. A ver, anda a la César Vallejo o a la San Pedro, tienen esta formación analítica y lógica con adecuados cursos de matemática. Totalmente mal, ¿no? No lo tienen. ¿Ya? Luego, pensamiento crítico. ¿Cómo se logra esto? El pensamiento crítico es análisis, o sea, empieza por la lectura, ¿no? O sea, qué tan culto eres? ¿Qué tanto análisis has hecho desde el punto de vista social, económico y todas las actividades? Pero eso se logra leyendo, ¿no? Si ustedes no leen, ¿qué va a pasar? No desarrollan su pensamiento crítico, porque van interpretando cosas de la vida, ¿no?, adecuadamente en base a esas experiencias o esas lecturas. Y entonces un ingeniero debe ser culto, debe leer, por lo menos, bueno, quizás yo no lo he hecho, pero se recomienda que por lo menos al menos un de ingeniería debe leer un libro por mes, mínimo. Un libro por mes de unas 100 a 200 páginas, mínimo y bien, ¿no?, y entendido, para que ayude a desarrollar su pensamiento crítico. Porque la combinación de matemática con esto es fundamental. ¿Y la identidad en qué viene? Bueno, la identidad tiene varios factores. Bueno, el tema salud, el tema de salud, ¿no? El tema de cultura, o sea, dónde estás, a dónde perteneces, ¿no?
¿no? El otro es, bueno, el pensamiento crítico, la pertenencia, el liderazgo. ¿Qué tan líder eres tú? ¿Cómo te identificas? ¿A dónde perteneces? ¿Tienes buena salud? ¿Físicamente bien alimentado? Todo. Teniendo todos estos componentes, lógicamente va a haber éxito, ¿no? Pero si no, es como por ejemplo ahorita haciendo una analogía, si ustedes no les muestran importancia al tema de estructuración, pues nunca van a estructurar adecuadamente una estructura, nunca. Ahora, ¿cuándo ustedes van a aplicar muy bien el criterio de estructuración? Por esta formación analítica y lógica. Si han tenido esa formación adecuada, les va a facilitar entender completamente esto. ¿Ya? Bueno, este es un comentario. Entonces, es que yo siempre soy partidario de un nivel académico sumamente exigente en la formación analítica, ¿no? Si eso no tenemos, no vamos a triunfar, ¿no? Por ejemplo, ustedes verán, la Universidad Católica, la Universidad Nacional de Ingeniería, siguen siendo referentes. Pero uno de los grandes factores positivos de esas dos universidades es que ingresan gente muy seleccionada con alta capacidad analítica y lógica, que proviene desde el tipo de la preparación que tiene para ingresar a la universidad. Y no cualquier ingresa a la Católica y no cualquier ingresa a la UNI. Pero sí ingresan a la San Pedro. No necesitas ingresar, sino presentarte nada más, ¿no? ¿O no? Entonces, la cosa es totalmente distinto, que va por esta formación. ¿Algún comentario? Pero disculpe, ¿usted cree que me puede considerar en la asistencia? Creo que no sé si será. A ver, ¿cómo te llamas? Ya estamos en las finales. Rondán, ingeniero.